El nombre del proyecto que vamos a presentar es Caracterización clínica del biotipo gingival en pacientes adultos jóvenes. Nosotras somos Karen Amado y Paola Tucanés, estudiantes del programa de odontología de la Universidad Autónoma de Manizales. Los tutores que nos acompañaron fueron Óscar Hernán Zuluaga López y Paula Tatiana Chacón Arboleda. A lo largo de esta presentación les vamos a hablar de introducción, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Se define como el biotipo gingival el grosor de los tejidos alrededor de los dientes. Este marca una respuesta a tratamientos odontológicos, entre los cuales pueden estar cubrimiento radicular, restauraciones protésicas, implantes y ortodoncia. Un biotipo grueso es considerado un factor de éxito a largo plazo y el delgado susceptible a recesiones por estrés mecánico o inflamación. Es vital conocer la correlación entre el biotipo gingival y las complicaciones estéticas y periodontales de los tratamientos odontológicos, con el fin de integrar al plan de tratamiento un pronóstico que esté orientado hacia el éxito clínico. Autores como Rasperini indicaron que pacientes con biotipo delgado son más propensos a inestabilidad en el margen gingival. Estos datos se deben tener en cuenta una vez se tengan los resultados del biotipo del paciente atendido. En Colombia no existe información para determinar estos factores primordiales de una forma estándar. Por ello, es pertinente conocer el biotipo gingival de cada paciente antes de iniciar un tratamiento de odontología, con el fin de disminuir la posibilidad de que se presenten complicaciones periodontales como la exposición radicular, que es la secuela más frecuente causada por la migración apical de los tejidos blandos alrededor del diente. Esto posterior a tratamientos. Como en la región no existen estudios que muestren prevalencia de los diferentes biotipos, nuestro estudio buscó responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el biotipo gingival más prevalente en pacientes que asisten a la clínica de la Universidad Autónoma de Manizales? Desde 1969 se ha clasificado la encía anatómica de acuerdo a la estructura ósea subyacente y se ha relacionado con la forma dental. Entonces los dientes rectangulares se asocian a biotipos planos y los dientes cónicos a biotipos altamente festoneados. El biotipo tiene como características el contorno de la encía, el contorno de hueso alveolar, el espesor de los tejidos blandos, el grosor de la encía queratinizada y la forma de la corona. A su vez, el biotipo depende de muchos factores como edad, género, forma, tamaño y ubicación del diente. En la actualidad existe la tendencia a clasificar el biotipo en grueso y delgado, y sus características son: biotipo grueso. Cuenta con una banda de encía queratinizada de grosor mínimo de 2 milímetros. Tiene un contorno gingival plano y contacto apical plano. Las dientes y coronas anatómicas son cuadradas. Los márgenes son coronales a la unión amelocementaria. Las paredes óseas son gruesas. Las convexidades cervicales están marcadas a nivel coronal. El biotipo delgado cuenta con una delgada banda de tejido queratinizado y hueso delgado. El contorno gingival es festoneado, es más sensible a nivel marginal de la mucosa y los dientes tienen forma triangular. Los puntos de contacto están cerca al borde incisal del diente y es delicado, casi translúcido en apariencia. Se han propuesto muchos métodos hasta la fecha para analizar el grosor del tejido gingival. Entre ellos tenemos la examinación visual, donde se considera un biotipo grueso si la encía es densa y fibrótica, y delgado si la encía es delicada y casi translúcida. Es el más usado, pero es el menos objetivo. Los dispositivos ultrasónicos se mide el biotipo usando una sonda sensible adaptada a un ultrasonido. Y el estudio histológico estudia los componentes del tejido gingival y el grosor, pero esto es para complementar el análisis. La tomografía computarizada con BIM se utiliza para visualizar y medir con mayor exactitud el grosor de los tejidos duros y blandos, pero esta tiene una desventaja ya que el paciente debe estar expuesto a la radiación y es de mayor costo. El sondaje transgingival se hace introduciendo una sonda periodontal hasta sentir un contacto óseo. Luego se retira y se mide con una regla o un calibrador digital. Para este se tiene que inyectar anestesia, lo cual puede provocar
incomodidad en el paciente y también puede alterar las mediciones, ya que la anestesia se infiltra en el tejido. Y el método de transparencia de la sonda clasifica el biotipo en delgado y grueso. Si la sonda es visible es delgado y si la sonda es no visible es grueso. Es el mecanismo no invasivo más objetivo. Como objetivos de este proyecto tenemos caracterizar clínicamente el biotipo gingival en pacientes adultos jóvenes que asisten a las clínicas odontológicas de la Universidad Autónoma de Manizales. Y como objetivos específicos tenemos clasificar el biotipo gingival de acuerdo a los criterios de Rasperini a los pacientes adultos jóvenes que asisten a las clínicas de la Universidad Autónoma de Manizales, describir los índices periodontales presentes en pacientes adultos jóvenes que asisten a las clínicas de la Universidad Autónoma de Manizales y relacionar los índices periodontales con el biotipo gingival en pacientes adultos jóvenes que asisten a las clínicas de la Universidad Autónoma de Manizales. Se realizó un estudio descriptivo, el cual valoró pacientes que iban a iniciar su tratamiento de odontología en la clínica de la Universidad Autónoma de Manizales, teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: pacientes con buena condición de salud periodontal, entre los 18 y 30 años, con presencia de todos los dientes en boca, y con los siguientes criterios de exclusión: pacientes en estado de embarazo, en lactancia, con restauraciones cervicales o caries, con pacientes fumadores, pacientes con ortodoncia previa o con cirugías mucogingivales, pacientes que consuman medicamentos asociados a agrandamiento gingival y pacientes con enfermedad periodontal. La investigación incluyó los siguientes parámetros periodontales: la profundidad del sondaje, la recesión gingival, el ancho de la encía queratinizada y el nivel clínico de inserción. Se realizó una clasificación del biotipo gingival siguiendo los parámetros de Rasperini y colaboradores del año 2015. En los dientes incisivo central, lateral, canino y primer molar, tanto superiores como inferiores, con sondas periodontales calibradas de biotipo marca Hugh-Friedy, para diferenciar el grosor del tejido gingival. Y se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: biotipo delgado, todas las sondas periodontales son visibles a través del tejido. En el biotipo medio, la sonda blanca no es visible, pero la verde y la azul sí lo son. En el biotipo grueso, la sonda azul es claramente visible y la blanca y la verde no lo son. En el biotipo muy grueso, ninguna sonda es visible a través del tejido. El análisis de datos se procesaron en el paquete estadístico llamado SPSS versión 23 y se realizó un análisis descriptivo utilizando medidas de tendencia central para variables cuantitativas y frecuencias de absolutas y relativas para variables categóricas. Como resultados, se analizaron primeros molares, caninos, incisivos laterales e incisivos centrales, tanto superiores como inferiores, para una muestra total de 264. En ambos maxilares, el biotipo más predominante fue el medio, seguido del delgado. En el maxilar superior, el biotipo medio con una prevalencia de un 51% y el delgado con 21%. Y en el maxilar inferior, el biotipo medio con una prevalencia de 45%, seguido del delgado con 33%. Según el tipo de diente, en el maxilar superior, el biotipo medio fue el más prevalente, tanto en incisivo central, lateral y canino, mientras que el primer molar, el biotipo más prevalente fue el muy grueso. Según el tipo de diente, en el maxilar inferior, el biotipo medio fue el más prevalente en incisivo lateral y caninos, y se presentó de igual forma en el primer molar con el biotipo muy grueso, a diferencia del incisivo central, donde se presentó con igual prevalencia al delgado. El promedio de nivel de inserción clínica, tanto en maxilar superior como en inferior, en el biotipo medio presentó los valores más bajos y los biotipos gruesos y muy gruesos los más altos. El promedio de profundidad del sondaje en el maxilar superior aumentó proporcionalmente al grosor del biotipo. En el maxilar inferior, el biotipo grueso presentó una mayor profundidad en relación con los demás biotipos. En el maxilar superior, en el primer molar e incisivo lateral,
se observaron la mayor cantidad de recesiones en todos los biotipos, y en el biotipo medio, en el maxilar inferior, se presentó la mayor cantidad de recesiones gingivales, siendo este dato significativo. La banda de encía queratinizada más amplia por cada biotipo se presentó en los siguientes dientes. En el biotipo delgado, el incisivo central superior y el primer molar inferior. En el biotipo medio, en el primer molar superior y en el incisivo lateral inferior. En el biotipo grueso, en el primer molar superior y inferior. Y en el muy grueso, en el incisivo central superior y en el incisivo lateral y el primer molar inferior. De acuerdo al biotipo gingival y la edad, el grosor del biotipo gingival es directamente proporcional a la edad. En nuestro estudio se evaluaron a pacientes entre las edades de 18 a 30 años, considerados adultos jóvenes, con una prevalencia de biotipos medios seguidos de delgado. Estos datos concuerdan con los del estudio de Manhunt, en el cual los pacientes con la edad más joven presentaban un biotipo gingival delgado. Y estos datos no concuerdan con los de Shah, Agarwal, Manhunt, Medina y otros autores, en el cual los pacientes más jóvenes presentaron un biotipo gingival grueso. El biotipo gingival en este estudio, el más prevalente fue el biotipo medio, en el maxilar superior con una prevalencia de 51% y en el inferior con 45%. Estos datos coinciden con los de Agarwal, en el cual el maxilar superior tenía una encía más gruesa en comparación con el maxilar inferior. De acuerdo a la banda de encía queratinizada, en el maxilar superior la banda más amplia se encontró en el incisivo central y la más delgada en el incisivo lateral, contrario a los datos que encontró Medina Coeli, en el cual la banda más amplia se encontraba en el incisivo lateral y la más delgada en canino. Y en maxilar inferior, la banda más amplia se encontró en primer molar y la más delgada en canino inferior. Estos datos coinciden con los de Blondet y colaboradores, en el cual el biotipo gingival delgado prevaleció en el canino. De acuerdo a las recesiones gingivales, en este estudio en el biotipo gingival delgado se observó mayor presencia de recesiones gingivales. Estos datos coinciden con Blondet, en el cual el biotipo delgado hubo mayor tendencia a recesiones. Y de acuerdo a la profundidad del sondaje, se encontró menor profundidad del sondaje en el biotipo gingival medio. Sin embargo, todos los valores estuvieron dentro del rango de salud periodontal. Estos datos pueden explicarse según Ramírez, quien determinó que no existe una correlación entre los biotipos gingivales y la profundidad al sondaje. En este estudio, la prevalencia del biotipo gingival medio fue mayor, seguido por el biotipo gingival delgado, usando el método de transparencia al sondaje. Estos datos no coinciden con los datos de Kahn, en el cual el 81% de la muestra tuvo un biotipo gingival grueso y un 19% un biotipo gingival delgado, usando el método de evaluación visual, y con los datos de Manhunt, en el cual había prevalencia de biotipo gingival grueso, usando el método de sondaje transgingival. Estas diferencias se pueden explicar debido a las diferencias que existen en los métodos de clasificación de biotipo. Por eso es importante destacar que en este estudio se utilizó la clasificación de Rasperini, el cual dice que con la sonda visual de colores se logra establecer el biotipo del paciente con exactitud. Como conclusiones tenemos que el biotipo gingival más prevalente en los pacientes adultos jóvenes es el biotipo gingival medio, de acuerdo a los criterios de Rasperini. El nivel de inserción clínica encontrado tuvo valores poco profundos en el maxilar superior e inferior en los pacientes adultos jóvenes, y que el biotipo gingival grueso presenta mayor índice de profundidad al sondaje, contrario al biotipo gingival delgado. La inclusión de la valoración del biotipo gingival en la planeación de los tratamientos en odontología puede prevenir dehiscencias, fenestraciones y recesiones gingivales, impactando el pronóstico y mejorando procedimientos en odontología. Y la utilización de la clasificación del biotipo gingival antes de iniciar el tratamiento de odontología podría ser una herramienta para establecer el riesgo de presentar complicaciones mucogingivales durante el tratamiento odontológico. Estas son las referencias. Muchas gracias.